Bueno, la idea de hoy es repasar el cuestionario general en materia de inicial. Vamos a repasar las 33 primeras preguntas de la primera parte. Ya en la reunión anterior contamos más o menos de qué se trataba esto. A ver, un momentito. Decía que de qué se trataba esto. El examen cuenta con tres partes. La primera parte que tiene que ver con reglamento, la segunda que tiene con operación y la tercera que tiene que ver con eh, técnica. Hoy vamos a empezar justamente con la primera parte, repasando la tercera parte de las preguntas, o sea, del 1 al 33, del cuestionario general inicial. Si bien la charla está más bien orientada específicamente a la categoría inicial, cualquiera de otra categoría la puede llevar en función de que el cuestionario en un 80% son iguales los tres cuestionarios, ¿no? Hay alguna pregunta que cambia y algún orden de preguntas, pero en general es el mismo cuestionario. Después, más adelante, si hay masa crítica, o sea, si hay interés de parte de los que vayan a dar ascensos, podríamos elaborar charlas específicas para general, incluso para superior, pero quizás para general más dentro del, quizás el mes que viene, cuando estemos más próximos de la posibilidad que den examen en septiembre. Bueno, como le dije, el examen entonces tiene tres partes. La primera es reglamento. Fundamental, lo expliqué más de una vez y no por reiterativo deja de ser importante. Lo que hay que comenzar a estudiar, a leer. Espera un momentito. Hay gente ingresando. Buah. Bueno, como le decía, lo importante de todo es ese documento que hay allí. Lo primero que tienen que hacer todos, sea la categoría que sea, el examen que se vaya a dar, es leer esto, Reglamento de Servicio de Radioaficionados. Hay que leerlo íntegramente, más de una vez. No se supone que lo tienen que aprender de memoria, pero es básico. El que no lee esto no va a comprender de qué vamos a hablar, no solamente en estas tres primeras charlas, sino que tampoco va a poder aprobar el examen, porque el examen, como que les dije, el peso específico más grande que tiene es justamente lo que tiene que ver con el reglamento. O sea, yo se los puse ahí en los chats, el reglamento actual. Si no, se loguean en la web del club y lo bajan. Pero lo tendrían que bajar, incluso si lo pueden, incluso imprimirlo, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos va a guiar en ese sentido. Yo les dije, incluso con tono broma, pero en serio, no se rifen, siempre lo digo, no se rifen el reglamento, porque si no pierden el examen. Lo más importante que hay es el reglamento, es el mayor peso, no es intuitivo, no hay manera de entenderlo si no se lee, y tampoco se trata de hacer a ver si uno tira y pegue, porque hay montones de preguntas que requieren conocimiento y no adivinar. Después, como ustedes saben, tenemos otros documentos ahí disponibles en la web, que también los pasé el otro día. Que son importantes. Este es el manual de estudio y referencia justamente de la primera parte. Conviene también tenerlo impreso y estudiarlo. Esto sí habría que estudiarlo porque están todos los temas.
Siempre se trata de comprender más que estudiar, ¿no? Pero la idea es que también lo estudien, porque acá se aclaran un montón de conceptos que no surgen de la letra misma del reglamento. Y por último, tenemos el cuestionario general referenciado, propiamente dicho, donde tenemos las preguntas, las 100 preguntas de cada sección, y al final al pie de cada página, están las referencias por las cuales son las cosas como son. O sea, se explica cada una de las respuestas para tener claro de dónde surge, ¿no? Haciendo referencia a la documentación que tenemos, que básicamente es en esta parte es la reglamentación, reglamento del servicio de radioaficionados. Si les parece, vamos a empezar a repasar las preguntas. La idea es que si ustedes tienen dudas, participen y se las iré aclarando. No se trata de hacer un monólogo esto, sino un diálogo, sobre todo con las dificultades que puedan encontrar en esta parte. Bueno, vamos a empezar con el cuestionario. Aquellos que quieran seguir y ya lo tengan impreso, tengan en mano el cuestionario, el documento que le acabo de mostrar, ¿no? El cuestionario general referenciado. Empecemos. La primera pregunta se refiere a ¿qué es la URSEC? Dice la URSEC es, y el texto correcto es el primero que está ahí, que es Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Eso está en el propio reglamento. Las demás respuestas son para embarollar, pero tienen que recordar ese texto, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. La URSEC no solamente engloba lo que es telecomunicaciones, sino también a comunicaciones postales. El otro día lo vimos. Aquellos que no estuvieron en la charla del otro día, es bueno también que la vean. Está disponible en YouTube. Si alguno no tiene enlace, después yo se lo paso. ¿Quedó claro esto? Sí. Muy bien, sigamos. Incluso se entiende la forma que vamos a ir trabajando, ¿no? Es decir, vamos a ir repasando en los días sábados, pregunta por pregunta, y dando la respuesta, no solamente la respuesta, sino la razón de por qué está la respuesta. 2. La UIT. ¿Qué es la UIT? Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También hablamos de ella en la charla pasada. Hay más detalles justamente en el video. Aquellos que quieren ampliar, por supuesto está en el manual de referencia, está todo esto explicado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a ver si se ve acá, página 14, ¿ah? Está toda una explicación sobre lo que habla sobre reglamentación internacional y refiere a lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sigamos. 2. La CITEL. ¿Qué es la CITEL? La CITEL es el organismo regional de las Américas que justamente engloba todo lo que son servicios de telecomunicaciones. Y viene a ser como el órgano regional de telecomunicaciones, el símil a la UIT, pero a nivel de las Américas. Y lo que quiere decir, su sigla es Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. También lo encuentra en el manual. Página 18, creo, por allí. Está la explicación más o menos detallada, que es la CITEL, qué hace y por qué están las preguntas del reglamento, ¿no? 4. ¿Alguna duda por ahora? No, todo bien. Bueno. Los conocimientos operativos y técnicos mínimos requeridos para ser un radioaficionado están predeterminados. ¿Por qué? Por una recomendación de UIT. Yo el otro día decía, bueno, que estas preguntas que nosotros estamos pasando, viendo, estudiando, estos contenidos que estamos estudiando, no son casuales, no son inventos de la UIT ni de nadie en particular, sino que tienen que ver con la recomendación 1544 de UIT. Ahí en el manual también ustedes tienen la
la posibilidad de saber qué es esa resolución. No importa que la conozca, que se la acuerden de memoria, ni cosa que se le parezca, pero sí que sepan que emergen de ni no más ni menos que la Unión Internacional de Telecomunicaciones y son, por lo tanto, comunes para todos los radioaficionados en el mundo. Yo lo dije el otro día y lo vuelvo a referir. El servicio de radioaficionados tiene una diferencia con respecto a los otros servicios, los servicios de telecomunicación y las radiocomunicaciones. Por ejemplo, tenemos, ya te paso, tenemos servicios como el móvil marítimo, el móvil aeronáutico, el de radiodifusión, servicio fijo, servicio satelital, un montón de servicios. El servicio de radioaficionados tiene una diferencia que no la tienen los demás. Para acceder al mismo hay que tener conocimientos operativos y técnicos mínimos, como dice en la pregunta, que los establece la propia UIT. Si tú preguntaste algo. Jane. Bueno, sigamos porque no me hable. 5. ¿A qué se refiere el término categoría de radioaficionado? La respuesta correcta es al nivel de calificación que la URSEC otorga, un momento, al nivel que la URSEC otorga a los titulares de permiso de radioaficionados para establecer las condiciones de operación de las estaciones radioeléctricas. ¿Se entiende, no? Está en el reglamento, en el numeral 1.1a. Ustedes vieron que el reglamento en la primera parte tiene todo un montón de definiciones que son básicas. Esas definiciones hay que hacer, ustedes tienen que tener especial atención de comprenderlas. Esto tiene que ver con lo que es la categoría de radioaficionado, ¿no? Es el nivel que la reglamentación, la URSEC a través de sus reglamentaciones, establece para la operación de las estaciones de los radioaficionados en materia de bandas, frecuencias, potencias y demás. 6. ¿Qué es un distintivo llamado? Un distintivo llamada es la secuencia de caracteres con la cual se identifica una estación radioeléctrica. Esto es importante, porque ustedes vieron, si leyeron el manual, nosotros hacemos hincapié de abandonar cualquier otra terminología que ustedes hayan escuchado o vengan de algún otro servicio con respecto a los distintos términos que se manejan. La secuencia de caracteres por las cuales se identifica cualquier estación de radioaficionado o cualquier estación de cualquier servicio se llama distintivo llamada. O sea, no es ni la característica, ni el indicativo, ni cosas así como que se suelen decir. Nosotros siempre vamos a utilizar la denominación correcta y cuando nos referimos a la configuración de números y letras que identifican una estación de radioaficionado, hablamos de distintivo de llamada. ¿Qué es el distintivo de llamada? Bueno, en mi caso es X1FU, etc. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no? Sí. No anden repitiendo cosas mal por ahí que se suele decir, porque aparte esto es como ustedes vieron, es una pregunta de examen, ¿no? 7. Una de las formas establecidas en el servicio de radioaficionados para el aprovechamiento más efectivo del espectro radioeléctrico, ¿cuál es? Es el deber reducir el tiempo de transmisión al mínimo imprescindible compatible con la comunicación. Lo que trata el reglamento en esta pregunta, que está en el 2.1, en el numeral 2.1, establece que como los canales de uso de radioeléctrico son de uso común, por lo tanto es de buena norma que utilizarlos en el mínimo posible, ¿no? ¿Entendemos o no? Sí, sí. Seguimos. 8. ¿Qué es el permiso de radioaficionado? Mejor dicho, el permiso de radioaficionado es pedido por la URSEC, por la administración. Y aquí tenemos otra vez otro tema de nomenclatura. Dijimos, vamos a utilizar siempre la nomenclatura correcta y no las cosas que se repiten por ahí. El documento que expide
la administración para que la operación en el servicio de radioaficionado se llama permiso, no se llama licencia u otra cosa. No repitan cosas que estén mal por allí, es pregunta de examen, y más adelante lo vamos a ver, y la terminología correcta es permiso. Incluso, a ver si lo mostramos. Bueno, a ver, está en la página, si no, esperen un momentito. Viene bien haber hecho una pausa para ver el documento que otorga la URSEC, que se llama el permiso de radioaficionado. No sé si se ve allí bien, no se va a ver muy bien porque mi cámara es muy buena, incluso no sé si la están viendo derecho, pero claramente, esto está en el manual también, ¿no? Arriba dice permiso de radioaficionado, no dice otra cosa. Y con respecto a mis señales distintivas, dice CX1FU, dice distintivo de llamada, no dice otra cosa. ¿Está claro, no? ¿Ah? No hay otra cosa. El permiso es esto, el permiso físicamente es un carnecito, que después vamos a ver qué vigencia tiene y demás. ¿Quedó claro esto? Sí, correcto. No me andan diciendo por ahí la licencia. La licencia es cuando uno sale, está muy cansado y pide unos días en el trabajo. 9. Una estación de radioaficionado es, ¿qué es una estación de radioaficionado? Es cualquier estación radioeléctrica compuesta por uno o más transmisores, receptores y transceptores, incluyendo las instalaciones accesorias irradiantes que operan en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionado, para lo cual cuenta con su debida autorización. O sea, cuando nosotros hablamos de estación de radioaficionado, es el conjunto de equipos que tiene el radioaficionado para transmitir y escuchar, incluyendo no solamente los equipos que se dedican a eso, es decir, básicamente a la escucha y la recepción, sino también todo lo que permite complementariamente eso, ¿no? Incluyendo los sistemas radiantes y las antenas. ¿Saben qué es un transceptor? Para aquellos que no lo saben, transceptor es la combinación de un receptor-transmisor, ¿no? Es decir, es un dispositivo que cuenta con las dos funciones. En general, hoy día se utilizan transceptores para todas las cosas, ¿no? Y no transmisores o receptores separados. ¿Alguna duda? No. 10. Aquí tenemos otro ejemplo de permiso. Dice, ¿qué es el permiso internacional de radioaficionado? Cuya abreviatura es IARP. Es un permiso para operar en forma temporal desde el territorio de cualquiera de los países firmantes del convenio sin examen adicional. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un IARP. Ahí hay un IARP. Es un permiso separado del otro, que es otorgado entre un marco de la CITEL, o sea, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que establece que yo puedo, estando vigente este permiso, operar en los países que figuran atrás, que ahora os voy a decir cuáles son, sin hacer ningún trámite ni examen adicional. Los países que son firmantes a la actualidad son Argentina, Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, en nuestro país, y Venezuela. Quiere decir que si yo voy a Argentina con este documento, yo puedo operar perfectamente en territorio argentino sin hacer absolutamente ningún trámite adicional. ¿Se entiende, no? Sí. Tendría que ser un permiso interamericano, pero es decir, ocurre nada más que con estos países actualmente. Chile incluso ha suscrito el permiso, creo que está también dentro de los países en los cuales se puede operar. ¿Por qué es temporal? Y todos los permisos son temporales. Y para tramitar, buenas tardes primero, llegué tarde. Sí. Para tramitar ese permiso, el YARP, ¿hay que hacer algún examen aparte o solamente un trámite? No, a ver, todos los permisos tienen vigencia, ¿no? Y tienen caducidad, es decir, todo es temporal. El permiso de radioaficionado, por ejemplo, en general son 5 años.
El temporal ahí. Ahora, lo que ocurre con el IAR que tiene una vigencia aún más reducida, que es de un año. Ahora, no se hace absolutamente ningún trámite adicional. Sí, se hace un trámite en la web de la URSSEC, se solicita y la URSSEC lo emite y tiene, como te digo, una vigencia de un año. Pero no hay que hacer absolutamente más nada, no hay que hacer ningún tipo de examen o trámite especial. Lo que sí, la persona cuando vaya a otro país va a tener que respetar las condiciones de comunicación de ese país y las suyas con respecto a su categoría. Por ejemplo, si un radioaficionado, categoría inicial, va a la Argentina, no va a poder operar en bandas que no tiene asignadas en Uruguay. Y viceversa, si hay alguna banda, no es el caso, ¿no? Si hubiera alguna banda que estuviera autorizada en Uruguay y no estuviera autorizada en la Argentina, tampoco la podría llegar a operar, ¿no? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Sí, correcto. Ahora, basta con, al otro día que ustedes tienen el permiso de radioaficionado, perfectamente pueden encarar el trámite en la web de URSSEC y la URSSEC se lo va a emitir. Tiene un costo, todo lo que es permiso tiene un costo de unos 250 pesos. Muy barato, lo único que se le cobra es el plástico a la gente. Y se hace todo vía web. Seguimos. 11. El documento que autoriza la instalación y operación en frecuencias atribuidas al servicio radioaficionado, estaciones radioeléctricas que no requieren asignación de canal, es el permiso de radioaficionado. Ustedes ven que el enunciado tiene dos cosas allí, ¿no? Dice, el documento que autoriza la instalación y operación de frecuencias atribuidas al servicio radioaficionado y aclara, de estaciones radioeléctricas que no requieren asignación de canal. Porque hay algunas estaciones radioeléctricas dentro del servicio de radioaficionado que requieren una asignación de canal. Eso son, por ejemplo, una repetidora, una baliza, podemos ver de qué se trata. Requiere que la administración no solamente otorgue un permiso, sino que le otorgue también un permiso de estación, que se llama. En el caso de normal, vamos a decir, de permiso, es el permiso de radioaficionado, ya se los conté, no es otra cosa, no ni certificado, ni licencia, ni patente, es el permiso de radioaficionado. ¿Qué permite el permiso de radioaficionado? Bueno, operar a personas físicas, o sea, personas de carácter físico, y como también personas de carácter jurídico, como pueden ser los radioclubes. A los radioclubes también se les otorga un permiso de radioaficionado. Y bueno, ese es el documento que me permite este documento que yo acabo de mostrarle, ¿no? Una pregunta. ¿Sí? Para las estaciones que sí tienen asignación de canal, ¿necesitas un permiso particular? Se necesita lo que se llama un permiso de estación. Y requiere una autorización distinta y un análisis de la información que uno le otorga a la URSSEC distinta. El permiso de radioaficionado se obtiene aprobando un examen y cumpliendo con alguna otra normativa que tiene que ver con administrativa. El permiso de estación requiere algún otro tipo de consideración técnica. Pero en general, es decir, son bastante fáciles. Si uno pretende colocar una estación repetidora, es decir, hace el trámite y se le otorga, ¿no? Pero No, el permiso... Perdona, no, decía por la distinción de permiso de radioaficionado para estaciones que no requieran. O sea, ¿el permiso de radioaficionado te sirve después para estaciones que sí tengan asignación de canal? Ah, sí, por supuesto, sí. A vos te va a permitir operar en cualquier, dentro de las bandas asignadas con cualquier dispositivo o directamente de persona a persona. Sí, decía por las dos partes de la pregunta. No, lo que me refería sobre el permiso de estaciones para la instalación de un dispositivo, ¿no? Ahí se requiere que la persona tenga un permiso de radioaficionado, por supuesto, y que se le otorgue un permiso de estación. Ahí va. En el manual de referencia hay ejemplo de cada una de las cosas, ¿no? Que van en Viran. Página 8, hay un ejemplo allí, hay ejemplos de todos los documentos que entrega la URSSEC. Falta uno, que es un certificado especial, que después lo vamos a dar, un certificado de
de distintivo especial. Después no los quiero barullar ahora, lo vamos a ver más adelante. Pero ahí ustedes van a la página 8 y ven los ejemplos de los 3 permisos que otorga la URSSEC. El permiso de radioaficionado, el permiso LIARP y los permisos de estaciones. En este caso es genérico para una repetidora. También puede ser una repetidora o una baliza, una radio baliza. Vamos a ver de qué se trata. 12. Ahora, pero la pregunta viene bien. Para operar, es decir, la baliza lo único que va a operar es la escucha, ¿no? Pero si tú vas a operar una repetidora, lo único que requerís, naturalmente, es un permiso de estación. Bien. Un permiso de radioaficionado. Es más, los dispositivos, pues lo vamos más adelante, los dispositivos repetidores están abiertos para ser utilizados por cualquier radioaficionado, ¿no? Así que no se requiere absolutamente más nada que ser radioaficionado. 12. Esta pregunta tendría que estar al principio, pero se puso en el medio. ¿Qué es un radioaficionado? Básico, ¿eh? Esto como que lo van a tener que aprender de memoria. Yo el otro día les explicaba, hay gente que sostiene que es radioaficionado porque, no sé, le gusta la radio, sabe mucho radio o cosas de esas, pero en realidad la definición de radioaficionado es esa que está allí, en la D, que es la persona debidamente autorizada para operar en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro. Ustedes vieron que dice persona debidamente autorizada. Si la persona no está debidamente autorizada, no es un radioaficionado. Si no opera en bandas atribuidas al servicio, tampoco lo es. Y además, los intereses básicos que hay son esos que están allí. Aparte, la definición es un poco más amplia. Habla también que lo tiene que hacer en forma personal y en carácter sin fines de lucro. Mejor dicho, está ahí abajo, yo no lo leí. ¿Se entiende eso, no? Sí. No, y al hablar de debidamente autorizado también viene por el lado otra cosa. ¿Cuándo uno deja de ser radioaficionado? Cuando no está debidamente autorizado. ¿Qué significa? Si uno pierde, se le vence el permiso, al otro día ya no es radioaficionado. Eso tiene que quedar claro, porque hay gente que discute, no, porque yo soy radioaficionado, hace 15 años que no renové el permiso, no sos radioaficionado, ¿eh? Eras radioaficionado y hace 15 años que lo dejaste de hacer. 13. Hay un montón de cosas que yo le explico ahora que después las vamos a ir entendiendo cuando desarrollemos los temas, ¿no? Ahora capaz no entienden por qué estas disquisiciones, pero tienen que ver por el uso diario que ocurre, ¿no? 13. Al momento de transmitir, ¿qué debe emplear para identificar la estación de radioaficionado? ¿Qué tiene que utilizar? Solamente su distintivo de llamada. Volvemos a insistir, en la nomenclatura correcta es distintivo de llamada. Característica, indicativo, prefijo y todas las cosas que se dicen por ahí, es equivocado. Es distintivo de llamada. Justamente el próximo martes vamos a hablar sobre el distintivo de llamada, la conformación y demás. Están invitados, específicamente vamos a hacer una charla informativa mucho más larga sobre los distintivos de llamadas que conviene participar. ¿Alguna duda? No. ¿Saben cómo son los distintivos de llamadas en Uruguay? En general, es decir, los distintivos de llamadas, lo que se llaman permanentes en general, son la letra CX, las letras Charlie Rey. Charlie Extra o Canal Xilófono, como tú quieras, letras CX, acompañadas de un número y seguido por 2 o 3 letras. 1, 2 o 3 letras según sea La primera letra es según el departamento. Sí, en general sí. Es decir, mejor dicho, para los distintivos de llamada permanente sí. Aunque Claro. tampoco es una regla general. Por ejemplo, yo soy CX1FU, pero sin embargo vivo en Montevideo. Y estoy registrado en Montevideo. Lo que Claro. ocurrió es que cuando yo accedí como radioaficionado, es decir, estaba viviendo en Colonia y por lo tanto continué con la utilización, lo que permite el reglamento. El reglamento dice que uno puede cambiar de distintivo, solicitar cambiar un distintivo en el caso de que haya una mudanza
el radioaficionado se mude a otro departamento. Pero en general Perfecto. lo que hacemos los radioaficionados es conservar el distintivo que nosotros tuvimos, porque es como Si la no seña sería de una identidad. locura. Es como la seña de identidad, ¿no? Es como un número Claro. cero, ¿no? A nosotros se nos identifica en todos lados y en todo el mundo por nuestras letras, incluso hay veces que ni los nombres nos acordamos de la gente, y sí nos acordamos de los distintivos llamadas. Entonces, Perfecto. distintivo de llamada. Perfecto. Daniel, consulta. Sí, adelante. El número seguido al Charlie Ray, ¿es a elegir o lo designa la URSEC, por ejemplo? No, en el caso de... Sí, Porque por lo que... se puede elegir, pero en el caso de categoría inicial solamente se puede elegir entre el 3 y el 9. Ahí va, eso es lo que estuve mirando ayer en los documentos que pasaste. Uh-huh. Eso Perfecto. es una situación especial que tiene que ver con los distintivos de llamada, que se establece Perfecto, así, ¿no? sí, sí. Para en el Del caso 3 al inicial, 9. del 3 al 9. Y aparte tiene otra diferencia en el caso inicial, que debe ser de 3 letras. Las letras siguientes, exacto. Eso Por ejemplo, no, en mi caso sería Sierra Papa Golf, que fue una que yo pesé, mis iniciales. Sí, porque tú estás en ¿dónde? Minas. Ah, entonces sí, la S, Claro. la S corresponde. La S es de La Valleja. Perdón, La Valleja. Exacto. No quiere decir que después que tú des un ascenso pidas un cambio de distintivo. Claro, claro, claro. Y si está disponible, te podrán dar de cualquier número y 2 letras. Y una consulta. Uh-huh. ¿Cabe la posibilidad para la persona que tenía antiguamente el permiso de radioaficionado y no se le ha otorgado a otra persona que se lo vuelvan a dar en caso de quedar ese examen y salvar y eso? ¿Tú ya tuviste permiso? Sí. Bueno, ¿y lo perdiste? Sí, exacto, se venció y está. Tú lo que tenés que hacer ahora es, vas a tener que dar el ingreso por la categoría general, no inicial. Y en ese caso, si el distintivo está disponible, sí, se puede solicitar y te lo van a dar. Está. Así que tendría que dar ya examen por general, no por inicial. No, tú reingresás por la categoría general. Los que tuvieron permiso en algún momento y lo perdieron y pasaron 2 años, tienen que reingresar por la categoría general. ¿Ah? Bien. Y bueno, y acceder, por supuesto, a todas las bandas de lo que es general, ¿no? ¿Ah? Y en ese caso, como te digo, en el caso de que tú quieras conservar el permiso, si no está otorgado a otra persona, no creo que haya problema de que te lo den. Perfecto. Es muy probable que te lo den. ¿Ya cambió lo de los 10 años? No Daniel, hay ningún cambio con respecto a la reglamentación. ¿Sí? ¿Quién preguntó algo? Daniel, Sí. ahí me confundí porque el compañero Gómez dijo que se le había vencido el permiso radioaficionado. Uh-huh. Entonces, no tiene categoría ahora. No, a ver, él no es radioaficionado ahora y no puede transmitir, pero eso no significa que tenga los antecedentes en la URSEC como que fue radioaficionado y conserva incluso, se sabe la antigüedad que tuvo, el distintivo que tuvo y demás. Pero en el caso de las personas que perdieron la calidad de radioaficionados, ya siendo radioaficionados, que perdieron la calidad de radioaficionados, el reingreso se hace a través de la categoría general. Y con los privilegios que tiene la categoría general. O sea que si pasa el tiempo y estás en inicial y pasan 5 años y no renovaste. No, ese es un caso distinto. ¿Volvés en 10 años? No, es un caso distinto. La categoría inicial no es renovable. ¿Qué significa eso? Que si tú no lo renovás en los 5 primeros años, perdés la calidad de radioaficionado y no podés reingresar al servicio pasado 10 años y en ese caso hay que dar categoría inicial de nuevo. Bueno, entonces el compañero Gómez, ¿qué era? ¿Inicial o general? No, él era, supongo que, a ver. No, vamos a entendernos. Yo era inicial. Se me venció. Tú eras estándar. Estándar, ahí está. De otra época. Claro. La categoría estándar hoy día, la que era antes estándar, antes había estándar y avanzada.
Con esta nueva reglamentación, esas dos categorías se convirtieron, y no había otra, se convirtieron en general y superior. O sea que en realidad él gozaba de un permiso de lo que hoy sería de categoría general. Él perdió la calidad como general, no como inicial, porque no existía la categoría inicial. Y por lo tanto, él, en el caso de él, tiene que ingresar en la... Eso me confundió, ¿entendido? Si bien él era de la categoría más baja que había en su momento, hoy día esa categoría pasó a estar en el medio, ¿no? ¿Quedó claro esto? Quedó claro. Bueno, vamos con el 13. Dice, al momento de transmitir, ¿qué debe emplear para identificar la estación de radioaficionado? Su distintivo de llamada. Una pregunta que ya pasamos, muy parecida a la anterior, ¿no? 14. Un radioaficionado instructor es un radioaficionado con permiso vigente, digo yo, designado por un radioclub habilitado para desarrollar cursos de aspirantes y prácticas operativas. Esta es una figura que se introdujo en la nueva reglamentación que trata de valorizar el papel que llevan los radioclubes como instituciones de capacitación, que es una de las obligaciones que tienen los radioclubes habilitados, y es una figura en la cual se creó específicamente para que haya alguien que tenga esa función, ¿no?, específica, que es de ser instructor, un radioaficionado instructor. 15. Un radiofaro. ¿Qué es un radiofaro? Es una estación fija que emite en una única frecuencia y en forma repetida su distintivo de llamada y también datos que permiten determinar las condiciones de propagación, ajuste de antenas, etc. Un radiofaro es una estación, es lo que hablábamos hoy, es una estación que requiere un permiso de estación, no un permiso de radioaficionado. O sea, un radiofaro lo tiene que instalar alguien que tenga un permiso de radioaficionado, y debes además contar con un permiso de estación. Ahí se le otorga una frecuencia en particular que va a ser de su uso exclusivo. Y bueno, ¿qué hace? Envía su propio distintivo de llamada y alguna otra información que sea útil para determinar condiciones de propagación, ajustes y demás, ¿no? Es un marcador, en realidad, un marcador de frecuencia que se identifica con su propio distintivo de llamada. ¿Se entiende, no? 16. Y acá tenemos otro tipo de estación, que es una estación repetidora en el servicio de radioaficionados. Bueno, es una estación fija, importante, fija, destinada a la retransmisión automática y en tiempo real de comunicaciones analógicas o digitales. ¿Cuál es la función básica de una estación repetidora? Bueno, extender el alcance de una estación más allá de su propio alcance, ¿no? Después vamos a hablar técnicamente de qué se trata y todo, incluso más de uno ya sabe lo que es una estación repetidora, ¿no? Es una estación por la cual se ingresa una frecuencia y la estación retransmite en otra, aumentando la capacidad de cobertura, ¿no? ¿Se entiende? Pero la respuesta correcta es una estación fija destinada a las transmisiones automáticas y en tiempo real de comunicaciones analógicas y digitales. La mayoría de estas definiciones están en el capítulo 1 del reglamento. 17. ¿Qué es el servicio de radioaficionados? Pues es un servicio de radiocomunicaciones efectuados por personas debidamente autorizadas a quienes les interesa la radiotecnia y sin fines de lucro realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. O sea, es una estación, es un servicio efectuado por personas que son radioaficionados, porque si ustedes ven ahí, todo ese texto define lo que es un radioaficionado, ¿no? El servicio de radioaficionado, pues es el servicio que conforman, el servicio de radiocomunicación, que conforma los radioaficionados. ¿Se entiende un poco esto, no? Otros servicios que yo les mencioné al principio, por ejemplo, servicio móvil marítimo, servicio aeronáutico móvil, el servicio de radiodifusión, que es el de la broadcasting o de las televisoras, servicios fijos, servicios satelitales, un montón de servicio portuario, un montón, ¿no? En particular es como se desarrolla la UIT, engloba a distintos tipos comunes de radiocomunicaciones y les otorga entonces
determinados espacios en el espectro radioeléctrico para operar, ¿no? En el caso de radioaficionado, bueno, son estos que están allí, ¿no? Son personas debidamente autorizadas que se interesan en la instrucción personal y la intercomunicación y estudios técnicos, y lo hace con fines, sin fines de lucro. Otro servicio de radiocomunicación que hay es el servicio de banda ciudadana, ¿no? que es un servicio que en Uruguay se encara en forma comercial, dado que se cobra por un permiso. Bueno, 18. De acuerdo a la normativa en Uruguay, el modo de uso de canales radioeléctricos en el servicio de radioaficionados corresponde a... ¿Qué dice ahí? Uso común. ¿Qué es el uso común? El uso común, allí ustedes ven hay otros usos, que es el uso comunitario, el uso específico y el uso general. En el caso del uso común, se establece ya no por el reglamento de radioaficionados, que mucho como no lo explica, pero sí lo que es la ley de racionalización del espectro radioeléctrico. Establece que el uso común requiere, es el uso que requiere una autorización, pero no tiene reserva de canales. O sea, lo que es uso común se necesita de un permiso habilitante, pero no se le reserva a los que lo operan una determinada frecuencia, ¿no? Por ejemplo, una broadcasting requiere de un permiso, pero se le otorga una frecuencia en particular, ¿no? Una radiodifusora o una televisora. Esa es la idea del uso común. Hay una diferencia, ya la pasamos allí, que es en el caso de estaciones de radioaficionados, como son repetidoras y radiofaros, en los cuales se le otorga un canal para uso exclusivo. 19. ¿Se entendió eso, no? Sí. Incluso ahora Sí. la pregunta que sigue lo aclara. La modalidad de uso común del espectro radioeléctrico atribuido al servicio radioaficionado significa que se requiere la previa obtención de autorización, aunque no se asignan, no asignación de frecuencias. ¿Entendemos, no? Es lo que acabo yo de explicar, ¿no? No existe asignación de frecuencias. Vuelvo a repetir, hay dos excepciones que son esas que dije, ¿no? 21. Cumplir con la directiva acerca de la instalación y operación de las estaciones de forma de no superar los límites de exposición humanas a campos electromagnéticos de radiofrecuencia es obligación de ¿quién? De los titulares de permiso de radioaficionados y los titulares de permiso de estación. Los radioaficionados y los radioaficionados que son titulares de permiso de balizas o repetidoras deben cumplir con las directivas que emanan de la ley uruguaya sobre el máximo de exposición a los límites de los límites de exposición al campo magnético de radiofrecuencia. Esto lo vamos a tratar más adelante y tratar de entender, porque durante mucho tiempo se entendía que las radiaciones electromagnéticas del espectro de radiofrecuencia no producían daños a la salud. Hoy se sabe que sí, es lo que se llama radiaciones no ionizantes, y bueno, el reglamento insiste sobre este tema, ¿no? ¿Se entendió? Sí. 22. ¿Cuál de los siguientes no es un documento emitido por la URSEC relativo al servicio de radioaficionados? Lo que ustedes ven que hay permiso de estación, vimos que sí, es el permiso de... El B, permiso de estación, vimos que sí, es el permiso que tenemos todos los radioaficionados. Perdón, el permiso de estación es el que se le otorga a una estación de un radiofaro o una estación repetidora. El permiso de radioaficionado sí es el que tenemos todos los radioaficionados. El otro es el permiso internacional de radioaficionado, IARP. IARP viene en inglés, ¿no? International Amateur Radio Permit, ¿no? Me fui de nuevo. La sigla viene del inglés, ¿no? Pero el que es incorrecto es el permiso de distintivo especial. Para entender esto tendrían que entender que es un distintivo especial. Bueno, la palabra mucho lo aclara un poco.
son distintivos de llamada que se otorgan en forma especial para eventos y demás que cumplen determinada normativa, que están en el reglamento, pero el documento que emite la URSEC en el caso de distintivos especiales se llama certificado de distintivo especial. ¿Se entiende, no? ¿Ah? ¿Qué es un distintivo especial? Por ejemplo, nosotros nuestro club cuando hace operaciones desde la isla de Flores, en general hemos tramitado siempre un permiso que es CV corta 5 alfa, Charlie Víctor 5A alfa. Eso es un permiso distintivo especial y requiere de un certificado que cada vez que nosotros planeamos una actividad desde allí hay que tramitar. Y lo que otorga la URSEC es un certificado distintivo especial con una vigencia reducida que no puede ser más de 15 días, un mes. ¿Se entendió? Sí, sí. Seguimos, 23. ¿Cuál es la vigencia del permiso radioaficionado dependiendo de la categoría? Ahí está todo embrollado, ¿no? Pero para las 3 categorías, la vigencia es de 5 años. La única diferencia es que para inicial es no renovable. Pero el permiso a los 5 años vence indefectiblemente, no dependiendo de ningún tipo de categoría. ¿Entendemos eso, no? Ahora, Sí. una cosa, los permisos de radioaficionado actualmente en Uruguay pueden ser renovados en cualquier momento dentro de esos 5 años. Y 5 años incluso transcurrido menos de 2 años después del vencimiento. Quiere decir que yo mañana, por ejemplo tengo el permiso vigente hasta el 24 de abril del 2017. ¿Ah? No, perdón. No. Hasta el 30 de abril. Está vencido. No, todavía mirá, todavía puedo hablar y todo. ¿Viste? 30 de abril de 1922. 1922 estaría vencido también. Del 2022. Pero si yo mañana quiero renovarlo, sin ningún problema, hago el trámite en URSEC y la URSEC me va pago por el mismo y la URSEC me va a extender el plazo a más de 5 años, hasta 5 años, ¿no? De la fecha de que yo lo tramite. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, adelante. La categoría novicio inicial. Cuando llega, después de los 2 años ya se puede hacer el pase de categoría, ¿no? Exacto. Es decir, es más, Correcto. sí, el que no lo hace no da un ascenso entre 2 y los 5 años, deja de ser radioaficionado por los 10 siguientes años, ¿no? ¿Ah? Entendido. O sea, casi es obligatorio, si la persona quiere permanecer en el servicio, casi es obligación de darlo después de los 2 años, ¿no? Bueno, 24. La vigencia, acá justamente, la vigencia del permiso de radioaficionado de categoría inicial es 5 años y no es renovable. ¿Ah? ¿Entendimos eso? Tiene que estar marcado a fuego. 25. La fecha de vencimiento de los permisos de radioaficionado, esto tiene que ver con una decisión administrativa de URSEC. Hay dos fechas nada más de vencimiento de radioaficionado. Y son el 30 y el 31 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que si mi permiso, como en este caso, yo tramité mi permiso el 24 de abril del 2017, me sumaron 5 años, 2022, pero se me corrió hasta el 30 de abril, porque administrativamente solamente de esas 2 fechas, 30 de abril y 31 de octubre, último día de abril y último día de octubre, se producen los vencimientos masivamente de los radioaficionados. ¿Se entiende, no? ¿Ah? De todas maneras, vuelvo a repetir, en cualquier momento que la persona quiera renovar su permiso dentro de la época de su vencimiento, hace el trámite y se le extiende el vencimiento. Sigamos. ¿Se entendió esto? Sí. Vamos a tener que estar siempre atentos entonces al 30 de abril y el 31 de octubre para saber cuándo se vencen los permisos. Es decir, en realidad en esos 2 días se vence el 10% de todos los permisos de Uruguay, ¿no? Estadísticamente. 26. La renovación del permiso de radioaficionado de categoría inicial puede gestionarse nunca, ya que no es renovable. ¿Claro? ¿Quedó claro? Sí. 27.
Si el interesado no gestionara la renovación de su permiso de radioaficionado, ¿cuándo la URSEC procederá a dar de baja, lo dará de baja en el registro? Transcurrido el día hábil siguiente a su vencimiento. O sea, el lío se le venció el permiso el 30 de abril, bueno, el 1 de mayo se dejó de ser radioaficionado. ¿Ah? No tiene más, no solamente no tiene vigencia su permiso, sino que la URSEC, no es que lo borró, pero lo dio baja al registro. Así que tiene que volver a dar el examen. No. Si fuera de categoría inicial, va a tener que esperar 10 años y dar el examen. 10 años. Si fuera de categoría general o superior, tiene 2 años de gracia para volver a hacer el trámite y que se le otorgue el permiso sin dar examen. Sin pasarlo. Están intentando bajar. ¿Cómo? Eso es lo que están intentando bajar. Perdón. Sí, es decir, nuestro club presentó una moción de tratar de bajar esos 5 años, 10 a 2 años, y la URSEC es probable que quiera bajarlo a 5, pero va a existir eso. De todas maneras, todo lo que es reglamentación está parado. Si bien fueron recogidas muchas propuestas nuestras, básicamente nuestras, y quizás alguna de otro radio club, la URSEC dejó el tema de cambio de reglamentación para más adelante. Las razones en algún momento se las explicaremos. Vamos a ver, pero esto es claro, ¿no? Es lo que yo decía. Si la persona se le venció el permiso, al otro día ya dejó de ser radioaficionado y, por supuesto, no puede operar ni cosa de la pareja en ese sentido, ¿no? Pero al día siguiente. 30, le venció el 30 de... A mí, por ejemplo, se me vence esto el 30 de abril del 2022, el 1 de mayo ya no soy radioaficionado si no lo renuevo. 28. El radioaficionado categoría general que no aprueba el examen de ascenso dentro del plazo de vigencia de su permiso, ¿puede obtener su renovación? No. Y debe aguardar 10 años para rendir nuevamente el examen para ingresar en categoría inicial. ¿Por qué? Porque el permiso no es renovable, ¿no? No renovable. En ese periodo se tiene que cambiar de categoría. No. En el periodo de 5 años. Sí. No, después de los 10 años, olvídate, vas a estar en penitencia 10 años esperando de reingresar de nuevo, ¿no? Sí, dentro de los 5, digo. Sí. No, dentro de los 5 la persona va a tener que dar un examen y aprobarlo. ¿Ah? Ok. Para cambiar de categoría. Ojo que a ustedes les parecerá excesivo los 10 años, a nosotros también. No nos parece, la verdad nos parece un disparate. ¿Ah? Muchas veces parece ilógico. Sí, más teniendo en cuenta que la media de edad de los radioaficionados, que incluso pasa los 40 años, 10 años casi una perpetuidad, ¿no? Es decir, pero es lo que la administración en su momento estableció, y nosotros, en realidad todos los radioclubes no nos pareció correcto, pero está en condiciones de cambiarlo. La razón de la categoría inicial yo se las conté la vez pasada. Después, al final, ahora de las preguntas, se las cuento un poco para que entiendan por qué hay algunas cosas que en primera instancia no se entienden. 29. Respecto al permiso de radioaficionados y el permiso de estación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Cuando lo estime necesario, el subtitular podrá solicitar directamente al URSEC o mediante un radioclub habilitado su duplicado. Eso es incorrecto. Las demás son correctas. Por ejemplo, cuando se extravía, vamos a ver las correctas. Cuando se extravía o se destruya parcial o totalmente, se deberá gestionar inmediatamente la expedición de unos robos. Si yo pierdo o me lo roban o pierdo o se me rompe el permiso, es un deber tramitar inmediatamente otro nuevo, ¿no? Después dice, su original o fotocopia autenticada deberá permanecer en el lugar ocupado por la estación, en el caso de estaciones. Es decir, si yo opero con un móvil, si yo salgo con el handy a la calle, ¿ah? Y tengo con esto, ¿no? Y si estoy en mi casa y estoy operando, voy a tener que tener esto encima. Y si voy a una estación de un amigo o lo que sea, voy a tener que tener esto también encima.
y si voy a una estación de un club y te quiero operar, también voy a tener que tener esto encima. D. Su original o fotocopia autenticada deberá portarse en el caso, lo que sea ahí, en el caso de estaciones móviles. Hay que llevarlo siempre con uno, cuando quiera operar. Como Y, la cédula. sí, hay que acostumbrarse a portarlos, incluso si va a ser... A ver, en general uno en la casa lo va a tener con uno, ¿no? Pero en el caso de que alguien vaya de operación con su handy y salga por la calle, si no lo tiene, lo pueden detener y le van a preguntar qué está haciendo, ¿no? Y si no lo tiene, va a ser difícil de explicar. No ocurre, pero puede ocurrir. Y lo que no es cierto es esto: cuando lo estime necesario, puede solicitar directamente a URSEC mediante un radioclub habilitado, un duplicado, porque duplicado nunca va a haber, y tampoco los radioclubes habilitados tienen esas funciones de gestionar cosas ante la URSEC. 30. La categoría de radioaficionados son, en Uruguay, inicial, general y superior. Lo demás son mezcla de cosas que no tienen nada que ver. Trampita. Sí. Anteriormente, de reglamentación, había dos categorías de verdad, que eran la estándar y la avanzada, y después había una cosa muy rara, que era la avanzada emérita, que se la daban a aquel que tenía categoría avanzada y había renovado el permiso durante 20 años, o 25 años, ya ni me acuerdo. Era una cosa que fue sacada porque no tenía el menor sentido. 31. La URSEC podrá expedir el permiso de radioaficionado sin previo examen a uruguayos que poseen autorización vigente extendidas por otras administraciones de telecomunicaciones. ¿A usted qué le parece? Sí. En el caso de ciudadanos uruguayos que tengan permiso en el exterior y pueden perfectamente, como dice ahí, sí, debiendo demostrar que las condiciones de obtención de la autorización es similar a la que aspira. O sea, un radioaficionado con nacionalidad uruguaya que tenga un permiso, no sé, en Estados Unidos, y quiere obtener un permiso uruguayo, tiene que hacer un trámite en URSEC mostrando su permiso, y la URSEC va a ver si es homologable con la categoría que aspira y se le va a otorgar en consecuencia. 32. ¿En qué bandas puede operar un radioaficionado categoría inicial? ¿Saben lo que es una banda, no? ¿Saben qué es una banda? ¿Una frecuencia, no? No, es un conjunto de frecuencias, un segmento de frecuencias. ¿Ah? Ajá. A eso se le llama banda. En el caso de una categoría inicial son solamente 80, 40, 10 y 2 metros. 80, por ejemplo, por eso que es un conjunto, va de 3,5 MHz a 4 MHz, 40 de 7 a 7,300, 10 de 28 a 29,700 y 2 de 144 a 148. En ese rango de frecuencias se le denomina banda, y esas son las 4 bandas del servicio radioaficionado que pueden utilizar la categoría inicial. ¿Se entendió? Se entendió, un conjunto. Es un conjunto, un rango. Una frecuencia de inicio y una frecuencia de final. A eso llamamos bandas. 33. Un permiso de radioaficionado otorgado en reciprocidad o cortesía es un permiso otorgado a radioaficionados autorizados por otras administraciones con las cuales no tiene vigencia un acuerdo de reconocimiento mutuo y automático con Uruguay. ¿Qué quiere decir? Yo les pasé acá los países que tenían el IARP, ¿no? Por ejemplo, acá no está Bolivia. Si un radioaficionado boliviano quiere obtener un permiso de cortesía aquí, de reciprocidad o cortesía en Uruguay, va a tener que venir con su permiso y se le otorga, no va a haber problema, pero tiene que hacer un trámite adicional, no como esto que se hace en forma automática, ¿no? Yo no tengo por ir a hacer ningún trámite en ninguno de los países que están acá, o viceversa. Los permisos de reciprocidad y cortesía en general se les mantiene el distintivo que tiene la persona y se le adiciona un sufijo o un prefijo con una barra y las letras CX. Por ejemplo, si un radioaficionado, como dije, boliviano, que tiene de distintivo Charlie Papa 5 Papa, por ejemplo, CP5PP, cuando viene se le otorga un certificado de reciprocidad,
va a tener que transmitir como CX barra CX5PP o CX5PP barra CX. ¿Para qué? Para distinguir justamente que está transmitiendo desde el territorio uruguayo con un permiso de cortesía. ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Y por qué motivo ese permiso de cortesía se le brinda? Y por eso, justamente porque es una cortesía que se tiene, o de reciprocidad, o cortesía con distintas administraciones del mundo. Básicamente yo también, yo puedo ir a operar a Bolivia, y en ese caso voy a tener que hacer un trámite, pero me van a dejar transmitir como CX1FU barra CP, ¿no? O CP barra... Sí, sí. Es una cortesía que tiene la administración con otras administraciones similares. Sí, el tema es que no tenemos convenio con todos los países, ¿no? No, el IARP está muy limitado, a pesar de que se sostiene que el IARP podría servir para operar con la CEPT. Es decir, de hecho hay un convenio, la CEPT es la Confederación Europea de de correos y telecomunicaciones. Vendría a ser como la CITEL en Europa, ¿no? Si bien hay un convenio firmado por OEA con la Comunidad Europea para extender el IARP a la Comunidad Europea, a los países de la CEPT, yo no recomiendo ir con un permiso a transmitir a un país europeo, porque no sé si está en condiciones de ser utilizado, por más que existe el convenio, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los radioaficionados de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, específicamente no tienen que hacer ningún trámite. Pero en el caso de nosotros creo que es conveniente hacer algún tipo de trámite. ¿A qué viene también esto hoy día? Para emitir desde un país que no sea el de uno, uno no tiene por qué estar físicamente en ese país, ¿no? Puede estar haciéndolo en forma remota, a través de equipos remotos, y en ese caso va a requerir una autorización para operar en el país en el cual está ubicada la estación remota, ¿no? Nos quedamos por aquí porque llegamos a la pregunta 33. ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, hasta el momento no. Bueno, la idea para la semana que viene es que sigan con el reglamento, leyendo el reglamento, repasen las preguntas del 34 a las 66, que es las que vamos a ver el próximo sábado. Y sí, ahora ya están en condiciones de comenzar con la autoevaluación de la primera parte de este cuestionario, ¿no? Porque ahora ya tienen el conocimiento necesario para hacerlo.